Siempre un gusto, un placer estar en estos espacios de la celebración de la Semana de la Salud Ocupacional y la Semana de la Seguridad Social, más en un contexto donde la seguridad social toma una necesidad de reposición, digamos, de la opinión del movimiento sindical, y creo que es un buen espacio para aprovechar, para un poco discutir y un poco comentar algunos desafíos que en materia de seguridad social tiene Costa Rica. En mi exposición me han pedido plantear algunos temas asociados a la seguridad social en América Latina, pero dando un foco de atención al caso costarricense, un poco también para dar contexto de dónde estamos con respecto a la región. Y bueno, no quisiera perder esta oportunidad para plantear algunos temas que consideraría críticos. La presentación se llama Desafíos de la Protección Social, logros, tendencias y retos en América Latina, pero como decía, el propósito es dar algún énfasis y estar siempre incidiendo sobre el enfoque, ¿no?, de dónde está Costa Rica en el contexto de la región, y ver también que muchos de los desafíos que tiene este país se asocian a desafíos que tienen los países vecinos. Es una exposición, me han pedido un poco más acotada, una exposición corta, que quisiera plantearla en tres grandes puntos. En primer lugar, un poco enmarcar lo que entendemos como por seguridad social o protección social, que cuando me van a escuchar hablar sobre seguridad social, por favor, considerarla como un sinónimo de seguridad social y protección social. Es una solución fácil que desde la OIT hemos considerado para evitar divisiones conceptuales o terminológicas en otros países. Entonces, cuando hablo de seguridad social, cuando hablo de protección social, me refiero a lo mismo. Entonces, un poco enmarcar de lo que entendemos por seguridad social, lo que entendemos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tratar también temas sobre los logros y tendencias en América Latina, como decía anteriormente, y quisiera cerrar con un tema que me parece crítico, que es cuáles son los principios orientadores que desde el punto de vista de la OIT, un país, como el caso de Costa Rica, cualquier otro, debería tomar en cuenta cuando se trata de procesos de reforma, de fortalecimiento, de diseño de sistemas y programas de seguridad social. Es decir, cuáles son esos temas, esos hitos importantes, esos principios que deberían tomarse en cuenta un país o los interlocutores sociales, el movimiento sindical, las organizaciones de trabajadores, empleadores, gobiernos, en el diseño de un sistema de seguridad social. ¿Cuáles son esos puntos críticos que deberían de tomarse en cuenta? Entonces, también quisiera traer a colación como una referencia para la discusión sobre los sistemas de seguridad social. Como decía, la protección social, la seguridad social está en el marco de los ODS. Cuando hablamos de seguridad social, es muy importante, entendemos, y eso quisiera reforzar el mensaje, son todos esos programas, todos son estas instituciones, como por ejemplo una institución importante que la mencionaban anteriormente, la Caja Costarricense del Seguro Social, que brinda protección a las personas, a la población, frente a riesgos concretos. Riesgos como por ejemplo el riesgo de la salud, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de la vejez, el riesgo de la sobrevivencia, por ejemplo, cuando muere el sostén de la familia, un riesgo profesional, a propósito que hablaban también del burnout, del sobrecalentamiento, que es un riesgo social, y también cómo las instituciones de seguridad social tienen que existir, necesitamos que existan, que se fortalezcan para poder cubrir estos riesgos que como seres humanos sufrimos. El riesgo de la maternidad misma, riesgo, por ejemplo, de la existencia de alguna discapacidad, lo que llamamos terminológicamente una invalidez, que bueno, que también es un término que hemos tratado un poco de ir dejando atrás, pero son riesgos sociales para los cuales las instituciones, o al menos los países, requieren de instituciones y programas para cubrir a las personas, darles un sustituto de ingresos, un sustituto de una cobertura frente a estos riesgos que cualquier persona pues naturalmente está expuesta. De modo que en el contexto de la seguridad social, la protección social, que entendemos como todo este conjunto de programas, instituciones, donde incluye también, por ejemplo, JUPEMA, que da una cobertura contra la vejez, todo eso que entendemos como por seguridad social está inmerso dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en objetivos concretos como por ejemplo el objetivo 1, el objetivo 3, el objetivo 5 sobre, por ejemplo, desigualdad de género.
el objetivo 8 asociado al trabajo decente, el objetivo 10 sobre reducción de las desigualdades, de modo que si bien es un punto concreto dentro de los ODS, está entremezclado y apoya al cumplimiento de otros. ¿Cómo medimos la seguridad social? Tenemos un indicador dentro de los ODS que básicamente es muy genérico, que entenderíamos básicamente como esta cobertura o al menos cuál es el porcentaje de la población de un país que está cubierto por un sistema de seguridad social, o al menos por una prestación social. Es un indicador, es el indicador 1.31 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un indicador muy sencillo que la OIT, nosotros como organismo internacional, somos el custodio del cálculo de este indicador y básicamente nos da un panorama global de qué desarrollado está el sistema a nivel nacional y cuál es el alcance o la cobertura que le da a la población. Tenemos algunos datos que quisiera mostrar. No sé si lo logran ver, Costa Rica está un poquito, una barbita celeste un poquito más intensa. Y son datos para América Latina, de modo que podríamos considerar que en el contexto de América Latina, que en un primer momento diríamos cerca del 64% de la población de América Latina tiene acceso al menos un programa o al menos una transferencia a la protección social, es decir, 2 de cada 3 personas está cubierto por la seguridad social o al menos una prestación por la seguridad social. Y en el caso de Costa Rica es un poco más, está por debajo del promedio de América Latina, es un 58%. Quisiera aquí hacer la anotación de que este indicador no considera, no incluye salud. Salud lo medimos por otros indicadores, pero básicamente el mensaje es, en el caso de Costa Rica, el 58% de la población tiene al menos acceso al menos de un programa, de alguna transferencia del sistema de protección social. Por ejemplo, una pensión de vejez, una pensión de invalidez, una pensión de un beneficio por maternidad, por enfermedad, una transferencia en caso de algún riesgo de trabajo. Y no es cosa menor, y podríamos decir que Costa Rica está en media tabla, digamos, en América Latina. Difícil todavía esa tarea para avanzar a posicionarse, por ejemplo, países como Canadá, Uruguay, que tienen una cobertura de cerca del 90% de la población. Sin embargo, la trayectoria que ha seguido Costa Rica para llegar a este 58% ha sido bastante destacada y creo que es un tema que podríamos eventualmente discutir con más tiempo, pero al menos un mensaje es que Costa Rica tiene tarea pendiente, pero está, digamos, bien posicionada con respecto a la región, aunque con desafíos, como verán, importantes para cerrar ese cerca más del 40% de la población que no tiene acceso a la protección social o al menos de una transferencia de la protección social. Mencionar algunos temas en relación con América Latina. Hablo un poco en contexto de la región con el propósito de tratar de buscar algunas similitudes, cuál es el posicionamiento de Costa Rica con respecto a la región y mencionar que si bien la región, América Latina, ha tenido algunos avances importantes, destacar que la recuperación de los regímenes contributivos, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la cobertura de una institución como la Caja de Seguro Social, ha sido acelerada, aunque todavía con desafíos para poder posicionarse en periodo pre-pandemia. En América Latina también identificamos, por ejemplo, que ha habido ampliación de programas no contributivos, programas de asistencia social, muchos de ellos que se entremezclan también con las instituciones de educación. Sin embargo, todavía tienden a poblaciones en condición de pobreza, vulnerabilidad y todavía no atienden hacia un enfoque universal, que es lo que a nosotros nos interesa. Y destacar que todavía la visión del piso de protección social sigue siendo incipiente. Cuando hablamos del piso de protección social es esta visión de tener una garantía universal para toda la población. Empieza a reposicionar esta visión en América Latina, sin embargo todavía de manera muy tímida, y en el caso de Costa Rica todavía no ha calado, digamos, esta necesidad de tener un enfoque de universalización de prestaciones de la seguridad social, y es algo donde el movimiento sindical siempre ha sido crítico e hincapié, no solo en Costa Rica, sino en el resto de los países de la región. Algunos mensajes adicionales sobre el caso de América Latina, destacar que todavía existen brechas en la cobertura.
Costa Rica tiene cerca del 70% de la fuerza de trabajo afiliada a una institución de seguridad social. Es alta en el contexto de América Latina. Diríamos que la informalidad siempre es un desafío, pero en el caso de Costa Rica podríamos destacarlo como un país con buenas prácticas, de ahí la necesidad de seguir fortaleciendo y seguir posicionando a la institución, una institución como es la Caja. Destacar que todavía en América Latina existen grandes desigualdades, por ejemplo, en la calidad de los beneficios. Hay países, por ejemplo, como veíamos anteriormente, Uruguay, Argentina, Chile, que tienen, digamos, sistemas de seguridad social más consolidados, pero tenemos otros países de la región un poco retrasados. Costa Rica está todavía en media tabla, tendiendo a acelerar y posicionarse en este círculo de países con cobertura mucho más elevada. Vemos también, en el caso de América Latina, limitación de espacio fiscal dirigido a la protección social. Múltiples razones encontramos en la región, por ejemplo, la necesidad de recaudar más impuestos para la protección social, la débil institucionalidad en algunos países, la capacidad contributiva limitada, es decir, grupos del sector rural muy informales, y entre otros aspectos, compromisos fiscales generados por reformas pro privatización, que es algo que ha calado mucho en América Latina, y ahí el papel del movimiento sindical también de contrarrestar esta visión de desarrollo. Destacar también problemas de fragmentación de los programas de seguridad, de los programas y las instituciones de seguridad social, y que si bien han tenido un enfoque hacia el impacto a la pobreza, todavía el impacto a la desigualdad del ingreso sigue siendo tímida en América Latina. Y destacar, entre otros temas, por ejemplo, la necesidad, y esto es en cualquier área de política pública, de seguir evaluando los sistemas de protección social, de seguridad social, y enmarcados necesariamente en convenios internacionales. Me han reducido el tiempo, entonces quisiera correr un poquito porque tengo algún material también para presentar, pero un poco el mensaje es que si bien América Latina es una región bastante desigual, hay ciertos hitos y algunos de estos mensajes se replican y también coinciden con la experiencia costarricense. Este punto 8 es importante destacar. Costa Rica ratificó en la década de los 70 el convenio 102, la norma mínima de seguridad social, que forma parte del bloque constitucional, de modo que, y es importante anotar, los procesos de reforma de las instituciones de seguridad social, los procesos de reforma para una institución como por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social, idealmente, o dentro del marco constitucional, deben de estar alineados con un instrumento como es el convenio número 102. ¿Qué dice el convenio 102? Ahorita más adelante quisiera dar algunos mensajes a este sentido, pero realmente nos parece importante que cualquier proceso de reforma, cualquier proceso que apunte hacia el fortalecimiento esté alineado con el marco de normas internacionales de seguridad social y concretamente con el convenio número 102 ratificado, como decía anteriormente, por Costa Rica. Nada más alguna información de referencia. La informalidad siempre es un hito y siempre es un tema de discusión. Sin embargo, no vean la rayita de Honduras que está allá, vean a Costa Rica que está acá cerca de Uruguay. Es de los países que tiene mayor formalización o al menos mayor inclusión de la fuerza de trabajo en la seguridad social. ¿Cómo lo ha logrado? Con una institución como la Caja, una institución fuerte, una institución que ha hecho cambios importantes en los mecanismos de financiamiento, ha desarrollado estrategias de inclusión para el trabajador independiente, trabajadoras domésticas, trabajadores con baja capacidad contributiva, y esto, importante, lo posiciona como uno de los países de la región de América Latina que tiene mayor cobertura de la seguridad social en relación con la fuerza de trabajo. No es cosa menor, y de ahí la importancia que para el movimiento sindical seguir posicionando el mensaje de la necesidad de fortalecer una institución como la Caja. Destacar además, es un poco más difícil este gráfico. Costa Rica está ahí cerca, no sé si lo ven en el medio. Los países que están por encima de esta diagonal son países que incrementaron la cobertura en pensiones. Y destacar que en el caso de Costa Rica es de los países que más ha acelerado la cobertura en vejez. Si bien todavía hay brechas, por ejemplo, para destacar, cerca del 60% de las mujeres adultas mayores, en el caso de Costa Rica, no tienen una pensión de vejez, tema crítico por resolver.
En el caso de los hombres, la brecha es de cerca del 30%, un tema también por resolver, pero no así destacar que el sistema de pensiones es débil, es un sistema que realmente ha dado respuesta a las necesidades de la población, y en el contexto internacional Costa Rica es de los países que más ha crecido. De ahí la importancia, repito también, de que el movimiento sindical pueda asumir un rol activo hacia la defensa de la seguridad social y un régimen de pensiones como la Caja, JUPEMA, el Magisterio, entre otras instituciones del sector, y que si bien hay desafíos en América Latina, a nivel internacional, Costa Rica, pues podríamos decir desde el punto de vista de la OIT que ha tenido avances destacados, y es algo que realmente vale la pena que como sector, en este caso el movimiento sindical, continúe en su defensa. Me han pedido acelerar el tiempo de mi presentación, pero no sin antes decir que la región, y creo que también en el caso, creemos también en el caso de Costa Rica, nos encontramos en dos etapas, o al menos en dos marchas, ¿no? Una de muy corto plazo, esta que llamamos una situación de coyuntura, y otro de fenómenos estructurales, es decir, problemas que hemos acarreado por muchas décadas. En el muy corto plazo tenemos una desaceleración económica, o al menos todavía no estamos creciendo a épocas, por ejemplo, de momentos previos a la pandemia. Costa Rica enfrenta a la región problemas de austeridad, de contracción del gasto social y recortes de derechos, un tema importante que no es exclusivo de América Latina, es un tema que está golpeando todos los países del mundo, es un tema que también nosotros desde la OIT hemos documentado previamente. Y aunado a este problema de corto plazo, estos desafíos de corto plazo, enfrentamos desafíos estructurales, como por ejemplo, limitado espacio fiscal, informalidad, una demografía tendiente al envejecimiento, la expectativa de vida está creciendo, nos estamos haciendo viejos naturalmente, las enfermedades son crónicas, son más costosas también, y dentro de este desarrollo bien complejo se suma el tema del futuro del trabajo. Relaciones laborales que décadas atrás eran casi inimaginables están surgiendo, y también cómo desde el punto de vista de la seguridad social tratamos de resolver este tema es un tema crítico. Entonces, decir que tenemos problemas de corto plazo, producto también de la pandemia, pero se unen problemas estructurales, problemas que hemos tenido por muchas décadas. No hay una solución mágica, me gustaría pues transmitirles un manual mágico para poder solucionar los problemas de Costa Rica y América Latina. Sin embargo, al menos desde el punto de vista de la OIT, los procesos de diálogo y muy importante la necesidad de garantizar que los procesos de reforma, que los procesos de fortalecimiento de las instituciones de seguridad social partan desde un punto de vista de los principios que apuntaban inicialmente. Y es principios que decantan dentro del convenio 102, dentro de otros convenios internacionales de seguridad social. Y si la pregunta es, ¿qué piensa la OIT sobre los procesos de reforma? Siempre nosotros iremos, digamos, alineados y siempre iremos a través de una senda que apunte hacia el cumplimiento de esos principios, 9, 8 principios de seguridad social. Cualquier opinión técnica, cualquier posicionamiento desde el punto de vista de la OIT va a estar bien alineado, bien acorde. No es una visión de José Francisco ni de ningún otro colega, sino una visión que está acorde y alineada con nuestros principios de seguridad social, que sin necesidad de destacar o analizar o puntualizar en todos ellos, quisiera tocar 2 o 3. Uno, para la OIT es muy importante que los sistemas de seguridad social tienden hacia la universalidad. Es decir, que poco a poco y de manera progresiva todo el mundo tenga cobertura a la seguridad social. Veíamos al principio que América Latina tiene un 68%, que Costa Rica anda como el 58%, pues básicamente es cómo crear mecanismos para que los países tiendan hacia la universalidad, es decir, alcanzar un 100% de cobertura de los sistemas de seguridad social. Otro principio muy importante, y ahí también la necesidad y participación de movimientos sindicales, garantizar que los sistemas sean solidarios y con financiamiento colectivo, es decir, un mecanismo donde haya una lógica donde
el enfermo sea apoyado, en el financiamiento el enfermo sea apoyado por la persona sana, el pobre sea apoyado por la persona de mayor ingreso, donde estas desigualdades, digamos, poco a poco puedan limarse y las instituciones se conviertan en mecanismos de redistribución de ingresos. Eso es clave para la OIT. Sistemas solidarios, sistemas de financiamiento colectivo. Costa Rica tiene una historia, digamos, importante en esta materia, una historia en el fortalecimiento de esa solidaridad social que igual desde la OIT invitamos a seguir apoyando, y nosotros encantados a seguir apoyando el movimiento sindical, seguir defendiendo esa tarea tan importante. Entre otros temas, pues la necesidad también de tener instituciones con una gran sostenibilidad financiera, económica, fiscal. No es una tarea fácil, es una tarea permanente, pero es una tarea necesaria. Instituciones gestionadas de manera transparente, es una tarea muy compleja, pero nosotros hemos acompañado por muchas décadas a las instituciones de seguridad social en Costa Rica y se posicionan naturalmente como instituciones sólidas en materia de gobernanza de los programas de seguridad social. Y entre otros aspectos quisiera destacar la necesidad del diálogo social, de la participación tripartita en la toma de decisiones y apuntando necesariamente a que cualquier proceso de reforma, cualquier proceso de cambio en el diseño de los sistemas de seguridad social, de las instituciones concretamente, por ejemplo, una institución como la Caja, cumpla o esté alineado con estos principios, que como decía, no es una visión de algún funcionario, es una visión que parte de años de diálogo social, décadas de diálogo social en la OIT, donde organizaciones de trabajadores, empleadores y gobiernos en todo el mundo pues han definido y que también son la base para procesos futuros de reforma en Costa Rica. Con este mensaje y agradecerles por esta oportunidad, la OIT siempre está con toda la disposición de brindar asistencia, cooperación técnica, no solo al movimiento sindical, a las instituciones de gobierno y naturalmente también al sector empresarial, como lo hemos hecho aquí en cualquier país de la región y el mundo. Y pues naturalmente, así como empecé, es un gusto estar un año más con ustedes en esta sesión del inicio de la Semana de la Seguridad Social. Muchas gracias.